Mamá, me debes esto. Una madre que ama de verdad sustenta a sus hijos para siempre. Esas fueron las palabras exactas que Patricia me dijo mientras el juez firmaba la orden judicial que me obligaba a pagarle pensión alimenticia. Mi propia hija, de 32 años, viviendo en el apartamento que yo le compré con el sudor de 15 años de trabajo, me estaba cobrando por haberla traído al mundo. Y lo más indignante de todo es que el juez le dio la razón. Me senté ahí, en esa sala fría del juzgado, viendo cómo Patricia abrazaba a su abogada Elena, mientras yo me convertía oficialmente en la madre que debía pagar por el privilegio de haber sacrificado mi vida entera por una hija malagradecida. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó en los tribunales. Comenzó 6 meses atrás, en mi cocina, con el aroma del café matutino mezclándose con la luz dorada que entraba por la ventana que da al patio. Era un domingo tranquilo, uno de esos domingos que ahora extraño tanto. Había preparado el desayuno especial que a Patricia siempre le gustaba cuando era niña. Huevos revueltos, pan tostado con mantequilla y mermelada de fresa casera. La mesa estaba puesta con el mantel amarillo que heredé de mi madre, ese que tiene pequeñas flores bordadas en las esquinas. Patricia llegó puntual, como siempre. Recuerdo que llevaba puesto un vestido azul marino que le quedaba perfecto y traía ese perfume caro que yo nunca podría permitirme. Sus zapatos hacían un sonido elegante contra el piso de cerámica mientras caminaba hacia la mesa. «Mamá, qué rico huele todo», me dijo con esa sonrisa que ahora sé que ya estaba planeando algo. Debí haber notado la forma en que sus ojos recorrían cada rincón de mi casa, como si estuviera calculando el valor de cada objeto, cada mueble, cada recuerdo. Nos sentamos a desayunar y la conversación fluyó como siempre. Me contó sobre su trabajo en la oficina de contabilidad, sobre su novio Armando y sus planes de futuro. «Mamá», me dijo mientras cortaba el pan, «he estado pensando mucho en todo lo que has hecho por mí. El apartamento, los estudios, todo». Sus palabras sonaban sinceras, cargadas de esa gratitud que una madre siempre espera escuchar de sus hijos. «Eres la mejor madre del mundo», añadió. Y yo sentí ese calor en el pecho que solo una madre conoce cuando su hija la reconoce. Pero había algo en el ambiente, algo que no podía identificar. Tal vez era la forma en que Patricia tocaba constantemente su teléfono, o cómo sus ojos se desviaban hacia la ventana cada vez que yo hablaba sobre mis planes de jubilación. «Mamá», me interrumpió de repente. «¿Has pensado en hacer testamento?». La pregunta me cayó como agua fría. No era algo que esperara escuchar en un desayuno dominical relajado. «¿Por qué me preguntas eso, mija?», le respondí, tratando de mantener el tono casual. «Es que una nunca sabe, y quiero asegurarme de que todo esté en orden». Esa conversación se quedó conmigo durante días. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en Patricia, algo sutil pero persistente. Era como si de repente hubiera comenzado a verme diferente, no como su madre, sino como... ¿Qué? No podía definirlo entonces, pero ahora sé que me veía como una fuente de ingresos, como una inversión que debía seguir generando dividendos. Las siguientes semanas fueron extrañas. Patricia comenzó a visitarme más seguido, pero las visitas tenían un propósito diferente. Llegaba con carpetas, papeles, documentos importantes que necesitaba que yo firmara. «Es para tu seguridad, mamá», me decía mientras señalaba líneas punteadas que yo debía firmar sin entender completamente. Había papeles del banco, formularios de seguros, documentos que según ella eran actualizaciones necesarias de mis cuentas. Yo confiaba en ella completamente.
Después de todo, era contadora. Sabía de números y papeles mejor que yo. Una tarde, mientras organizaba mis documentos en el escritorio que había sido de mi esposo, encontré una carta que no recordaba haber visto antes. Era del banco, algo sobre cambios en mi cuenta corriente. Llamé para preguntar y la señorita del otro lado de la línea me explicó que mi hija, Patricia, había sido agregada como autorizada en mi cuenta, con acceso completo a mis movimientos bancarios. Pero, señora Teresa, me dijo la empleada, usted firmó la autorización el mes pasado. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. No recordaba haber firmado nada de eso, pero ahí estaba, mi firma en el documento que Patricia me había presentado como un formulario de actualización de datos. Fue entonces cuando comencé a notar otros detalles. Patricia sabía exactamente cuánto dinero tenía en mi cuenta de ahorros. Conocía el monto exacto de mi pensión. Incluso sabía sobre la pequeña inversión que había hecho años atrás con el dinero del seguro de vida de mi esposo. ¿Cómo sabía todo eso si yo nunca se lo había contado? La respuesta era simple. Tenía acceso completo a toda mi información financiera. Una noche, no pude dormir pensando en todo esto. Me levanté a tomar agua y vi una luz en el apartamento de Patricia, que está justo enfrente al mío. Las cortinas estaban abiertas y pude ver que estaba despierta, sentada frente a su computadora con varios papeles esparcidos sobre la mesa. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Qué podía estar haciendo a esas horas? Al día siguiente, cuando le pregunté casualmente cómo había dormido, me dijo que había tenido una noche tranquila y que se había acostado temprano. La primera mentira directa que me decía, y yo la detecté inmediatamente. Los domingos familiares comenzaron a tener un sabor amargo. Patricia seguía llegando puntual. Seguía trayendo ese perfume caro y esa sonrisa perfecta. Pero yo ya no podía ignorar la sensación de que cada abrazo, cada «te amo, mamá», cada conversación sobre el pasado tenía un propósito oculto. Era como si estuviera actuando, representando el papel de la hija amorosa, mientras calculaba algo que yo no podía ver. La confirmación de mis sospechas llegó un martes por la tarde, cuando Carmen, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta con esa expresión que tienen las personas cuando traen noticias que preferirían no dar. «Teresa», me dijo mientras aceptaba la taza de té que le ofrecí. «Necesito contarte algo que vi, pero no sé cómo decírtelo». Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza, y sus ojos evitaban los míos. Carmen y yo habíamos compartido 30 años de vecindad. Habíamos criado a nuestros hijos prácticamente juntas. Así que cuando ella tenía esa expresión, yo sabía que algo grave estaba por venir. «Vi a Patricia salir de tu apartamento el viernes pasado», comenzó Carmen eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Tú no estabas, porque te vi salir hacia el mercado una hora antes. Pero ella tenía llaves, y estuvo ahí dentro por casi 2 horas». Mi estómago se contrajo. Yo no le había dado llaves adicionales a Patricia, solo tenía las que le había dado años atrás para emergencias. «No sería nada raro», continuó Carmen. «Pero es que la vi sacar cajas, como si estuviera buscando algo específico. Esa noche no pude comer. Me quedé sentada en mi sala, mirando cada rincón, cada cajón, cada espacio donde guardaba mis documentos importantes. ¿Qué había estado buscando Patricia en mi casa? ¿Qué necesitaba que no podía simplemente pedirme? Al día siguiente, decidí revisar sistemáticamente todos mis papeles. Empecé por el escritorio donde guardaba los documentos más importantes: escrituras, pólizas de seguro, certificados bancarios. Fue ahí donde descubrí que faltaban cosas.
El original de 1900, la escritura del apartamento que le compré a Patricia no estaba en su lugar. Tampoco estaba la copia de mi testamento, ni los papeles del seguro de vida. Había espacios vacíos en mis carpetas, huecos perfectos donde antes estaban documentos que ahora no podía encontrar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Patricia se había estado en mi casa, revisando mis cosas, y se había llevado documentos específicos. Llamé a Patricia esa misma tarde. «Mija», le dije tratando de sonar casual, «¿no habrás visto los papeles del apartamento cuando viniste el viernes? No los encuentro». Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio demasiado largo para ser natural. «¿Qué papeles, mamá? Yo no he estado en tu casa desde el domingo pasado». Otra mentira, directa y fría. «Ah, debe ser mi memoria. Entonces», respondí. Pero ya sabía que Patricia me estaba mintiendo conscientemente. Esa noche, Carmen volvió a tocar mi puerta. Esta vez traía más información y su expresión era aún más grave. «Teresa, hay algo más que necesitas saber. Esta mañana vi a Patricia salir de la oficina del abogado de la esquina, esa oficina donde trabaja Elena Rodríguez. Elena Rodríguez era conocida en el barrio por manejar casos difíciles, divorcios complicados, herencias disputadas, ese tipo de asuntos legales que siempre terminan mal para alguien». «¿Estás segura, Carmen?» «Completamente segura. Incluso las vi conversando en la puerta y Patricia tenía una carpeta gruesa en las manos». El mundo comenzó a girar de una manera diferente. Mi propia hija estaba consultando con un abogado. Tenía documentos míos que había tomado sin permiso y me estaba mintiendo sobre sus actividades. Pero, ¿para qué? ¿Qué podía estar planeando? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El miércoles siguiente recibí una citación judicial. Un sobre oficial, con sellos y firmas, que me convocaba a comparecer ante el juzgado familiar en un caso iniciado por Patricia Morales contra Teresa Morales. Mi apellido contra mi apellido. Mi propia sangre llevándome a los tribunales. Abrí el documento con manos temblorosas y leí palabras que jamás pensé que vería escritas. Demanda por pensión alimenticia a favor de hija mayor de edad en 1800 en situación de vulnerabilidad económica y emocional. Patricia me estaba demandando por pensión alimenticia. Según el documento, yo era una madre negligente, que había abandonado emocionalmente a mi hija y que ahora tenía la obligación moral y legal de compensar ese abandono mediante un pago mensual. El documento estaba lleno de términos legales que apenas podía entender, pero una cosa era clara. Patricia quería que yo le pagara una mensualidad, como si fuera una niña de 5 años en lugar de una mujer adulta de 32 años, con trabajo estable. La demanda incluía declaraciones que me cortaron como cuchillos. Según Patricia, yo había sido una madre ausente que priorizaba el trabajo sobre la familia. Decía que había crecido sin apoyo emocional adecuado, que su desarrollo personal se había visto afectado por mi negligencia maternal y que ahora necesitaba compensación económica para sanar el daño psicológico que yo le había causado. Cada palabra era una puñalada, porque yo recordaba perfectamente todos los sacrificios que había hecho por ella. Las noches trabajando horas extras para pagarle la universidad, los domingos que pasé cocinando sus comidas favoritas en lugar de descansar, los años que ahorré peso por peso para comprarle ese apartamento. Pero lo más impactante de todo era que el documento incluía como evidencia copias de mis estados bancarios, mi declaración de ingresos y detalles específicos sobre mi situación financiera que solo alguien con acceso completo a mi información
podría haber obtenido. Patricia había usado toda la información que había recopilado durante meses para construir un caso en mi contra. Llamé a un abogado esa misma tarde, Mauricio Herrera, un hombre mayor que había manejado algunos asuntos legales de mi esposo años atrás. Me recibió en su oficina con expresión seria. «Teresa», me dijo después de revisar la demanda. «Esto es muy inusual. Los casos de pensión alimenticia para hijos adultos son extremadamente raros y requieren circunstancias muy específicas». Le conté toda la historia. El apartamento que Jovetirsi le había comprado, los documentos desaparecidos, las mentiras, las visitas secretas a mi casa. «Hay algo que no me cuadra en este caso», me dijo Mauricio mientras revisaba los papeles. «La abogada de tu hija está pidiendo una cantidad mensual muy específica, basada en tus ingresos exactos. Eso significa que tienen información financiera muy detallada sobre ti». «¿Cómo la obtuvieron?». Le expliqué sobre los papeles que Patricia me había hecho firmar, sobre su acceso a mi cuenta bancaria, sobre los documentos que habían desaparecido de mi casa. Mauricio frunció el ceño. «Teresa, esto podría ser más complicado de lo que pensamos. Si tu hija tiene acceso a tu información financiera y ha estado tomando documentos de tu casa sin tu conocimiento, podríamos estar hablando de algo más serio que una simple demanda por pensión». Sus palabras me dieron escalofríos. «¿Qué? ¿Quieres decir?». «Quiero decir que tal vez esto no se trata solo de dinero mensual. Tal vez se trata de algo mucho más grande». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todos los detalles que ahora cobraban sentido. Las preguntas sobre mi testamento, el acceso a mi cuenta bancaria, los documentos desaparecidos, las visitas secretas a mi casa. Patricia no estaba simplemente pidiendo dinero mensual. Estaba construyendo algo, un plan más amplio, y yo había sido demasiado ingenua para verlo hasta ahora. La verdad sobre el plan de Patricia comenzó a revelarse cuando decidí hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer: espiar a mi propia hija. Era un sábado por la mañana cuando me senté junto a la ventana de mi sala con una taza de 100 café que se fue enfriando mientras observaba el apartamento que le había comprado. Desde mi posición podía ver perfectamente su ventana principal, y lo que vi me heló la sangre. Patricia estaba reunida con Elena, su abogada, pero no estaban solas. Había un hombre mayor que no reconocí, vestido con traje, y una mujer joven con carpetas y una cámara profesional. Estaban filmando algo, y Patricia estaba llorando frente a la cámara. Pero no eran lágrimas reales, porque entre tomas la veía reír y conversar normalmente con los otros. Estaba actuando, creando evidencia falsa, grabando testimonios que, sin duda, usaría en mi contra durante el juicio. Me quedé ahí por 3 horas, documentando mentalmente todo lo que veía. La sesión de grabación duró casi 2 horas, y pude ver cómo Patricia cambiaba de ropa 2 veces, como si estuvieran filmando diferentes episodios de su supuesto sufrimiento. En un momento dado, la vi señalar hacia mi ventana mientras hablaba, con gestos dramáticos frente a la cámara. Estaba construyendo una narrativa, y yo era la villana de su historia. El lunes siguiente, Carmen me trajo información que confirmó mis peores sospechas. Su prima trabajaba en la inmobiliaria del centro y había visto algo que me preocupó profundamente. «Teresa», me dijo Carmen con voz temblorosa. «Patricia estuvo en la inmobiliaria preguntando sobre el valor actual del apartamento que le compraste. Pero no solo eso, también preguntó sobre los trámites para venderlo». Mis piernas se volvieron de gelatina. Patricia estaba evaluando vender el apartamento que yo le había comprado con tanto sacrificio. Pero, ¿cómo podía venderlo si yo nunca había transferido oficialmente la escritura a su nombre? La respuesta llegó cuando revisé mis documentos más cuidadosamente y descubrí algo que me dejó sin respiración.
Entre los papeles que Patricia me había hecho firmar durante esas visitas rutinarias, había un documento de transferencia de propiedad. Yo recordaba vagamente haber firmado algo que ella describió como actualización de la póliza de seguro del apartamento. Pero ahora veía claramente que era una cesión de derechos de propiedad. Mi propia hija me había engañado para que le transfiriera legalmente el apartamento, y ahora planeaba venderlo mientras me demandaba por pensión alimenticia. El plan era diabólico en su simplicidad: obtener el apartamento gratis, venderlo por una suma considerable y además conseguir que yo le pagara mensualmente por el resto de mi vida. Patricia había convertido el amor de una madre en un negocio, y yo había sido lo suficientemente ingenua para firmar mi propia trampa. Pero había más. Durante mi siguiente conversación con Mauricio, descubrimos otra capa del engaño. «Teresa», me dijo revisando los documentos que Patricia había presentado en la demanda, «tu hija declaró ante el juzgado que no tiene ingresos estables y que depende completamente de ti. Pero según mis investigaciones, ella trabaja a tiempo completo en una oficina de contabilidad con un salario bastante decente». Mauricio había contratado un investigador privado para verificar las declaraciones de Patricia, y los resultados eran devastadores para su caso. No solo tenía un trabajo estable, sino que también tenía ahorros considerables en una cuenta que había abierto recientemente. Además, vivía con su novio Armando, quien también contribuía a los gastos del hogar. Patricia había mentido completamente sobre su situación financiera para conseguir la pensión. «Hay algo más, Teresa», continuó Mauricio. «El investigador descubrió que tu hija ha estado publicando en redes sociales fotos de vacaciones caras, restaurantes elegantes y compras de lujo. Esto contradice completamente su declaración de vulnerabilidad económica». Me mostró las capturas de pantalla. Patricia en playas paradisíacas, cenando en restaurantes que yo nunca podría costear, usando ropa y accesorios que valían más que mi pensión mensual. Pero lo más revelador llegó cuando el investigador logró acceder a conversaciones que Patricia había tenido con amigas en redes sociales. En esos mensajes, ella se burlaba abiertamente de mí, diciendo cosas como: «Mi vieja es tan ingenua que firmó todo lo que le puse enfrente. Y después de años manteniéndome, ahora va a tener que pagarme oficialmente hasta que se muera». De las conversaciones era particularmente cruel. Patricia le escribía a una amiga: «Mi madre trabajó como esclava toda su vida para darme todo, y ahora yo voy a vivir cómodamente de esa misma culpa. Los padres existen para servir a los hijos, y si no lo entienden por las buenas, que lo entiendan por las malas». Leer esas palabras fue como recibir una bofetada de la realidad más fría. Elena, la abogada de Patricia, había construido el caso basándose en un concepto legal llamado responsabilidad parental extendida, argumentando que yo tenía la obligación de compensar a Patricia por un supuesto abandono emocional durante su infancia. Habían presentado testimonios de expertos en psicología que nunca me habían evaluado, pero que describían el daño psicológico que yo supuestamente le había causado a mi hija por trabajar largas horas para mantenerla. La estrategia era brillante y malvada al mismo tiempo. Usaban mi amor y sacrificio como evidencia de mi culpa. Según su versión, yo había trabajado tanto para darle todo lo que necesitaba que la había abandonado emocionalmente y ahora debía pagar por ese supuesto abandono. Era una lógica retorcida que convertía cada sacrificio que había hecho por ella en una razón para castigarme. Mauricio me explicó que este tipo de casos eran extremadamente raros, pero que algunos jueces, especialmente aquellos con tendencias más progresivas en temas familiares, podían ser convencidos si la presentación era suficientemente convincente. El problema, Teresa, es que tu hija y su abogada
Han preparado esto meticulosamente. Tienen videos, declaraciones, informes psicológicos fabricados y una narrativa muy convincente sobre una madre trabajadora que supuestamente descuidó las necesidades emocionales de su hija. Durante los días previos al juicio, Patricia intensificó su actuación. Comenzó a visitarme más frecuentemente, pero ahora sus visitas tenían un propósito diferente. Llegaba con una grabadora oculta, tratando de provocar conversaciones que pudiera usar como evidencia. Me hacía preguntas cargadas como: «Mamá, ¿tú crees que fui una carga para ti cuando era niña?» O «¿Te arrepientes de haber tenido que trabajar tanto por mi culpa?» Al principio no entendía por qué sus preguntas habían cambiado tanto, pero cuando Mauricio me explicó las tácticas legales que estaban usando, todo cobró sentido. Patricia estaba tratando de conseguir que yo dijera algo, cualquier cosa que pudiera interpretarse como admisión de culpa o negligencia. Era una trampa emocional disfrazada de conversación familiar. La noche antes del juicio, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la niña que había criado, en todos los momentos tiernos que habíamos compartido, en las noches que la había cuidado cuando estaba enferma, en las veces que había sacrificado mis propias necesidades para satisfacer las suyas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había criado a alguien capaz de convertir el amor maternal en un arma legal? El día del juicio llegó con una lluvia persistente que golpeaba las ventanas del juzgado como lágrimas furiosas. Me senté en la sala fría, mirando a Patricia del otro lado del pasillo, y por primera vez en mi vida no reconocí a la persona que había criado. Llevaba un vestido negro modesto, muy diferente a la ropa cara que usaba en sus redes sociales, y había cambiado su maquillaje habitual por una apariencia más vulnerable. Incluso su postura era diferente. Hombros caídos, manos entrelazadas, mirada baja. Era una actuación perfecta para el juez. Elena se levantó primero para presentar el caso de Patricia. Su voz era firme y convincente mientras describía a una joven traumatizada por el abandono emocional de una madre obsesionada con el trabajo. Según su versión, yo había sido una madre ausente que había priorizado mis obligaciones laborales sobre las necesidades emocionales de mi hija, causándole un daño psicológico que ahora requería compensación económica. «Su señoría», decía Elena con dramatismo calculado. Patricia Morales creció prácticamente sola. Su madre, aunque físicamente presente en la casa, estaba emocionalmente ausente. Trabajaba largas horas, llegaba cansada y nunca tuvo tiempo para las necesidades emocionales básicas de una niña en crecimiento. Cada palabra era una puñalada, porque sabía que estaba tergiversando completamente la realidad de nuestra relación. Luego presentaron el video que Patricia había grabado en su apartamento. En la pantalla del juzgado, mi hija aparecía llorando, mientras relataba una infancia que yo no reconocía. Hablaba de noches sola, esperando que mamá llegara del trabajo, de cenas frías porque ella nunca tenía tiempo de cocinar, de cumpleaños olvidados y eventos escolares perdidos. Cada recuerdo era una mentira cuidadosamente construida, pero su actuación era tan convincente que incluso yo comencé a dudar de mis propios recuerdos. El momento más doloroso fue cuando Patricia miró directamente a la cámara y dijo: «Yo solo quiero que mi madre entienda que ser padre no termina cuando el hijo cumple 18 años. Una madre de verdad cuida a sus hijos toda la vida. Y si no lo hizo cuando debía, tiene la obligación de compensar ese vacío ahora». Sus lágrimas parecían tan reales que por un momento casi creí que realmente se sentía abandonada. Elena continuó presentando evidencias del supuesto abandono. Certificados escolares donde aparecía como mi representante en eventos que supuestamente no había atendido, pero yo recordaba claramente haber estado ahí.
Fotografías de Patricia niña, sola, en cumpleaños, donde habían cortado cuidadosamente a todas las personas que estábamos celebrando con ella. Y testimonios de vecinos que habían sido manipulados para declarar que me veían siempre trabajando. Nunca con la niña. Cuando fue mi turno de testificar, Mauricio me había preparado para mantener la calma. Pero escuchar esas mentiras sobre mi propia vida era casi insoportable. «Señora Teresa», me preguntó Elena durante el contrainterrogatorio, «¿usted trabajaba más de 10 horas diarias cuando Patricia era niña?» «Sí», respondí, «pero lo hacía para poder mantenerla y darle todo lo que necesitaba». ¿Y no considera que una niña necesita tiempo de calidad con su madre más que cosas materiales? Era una trampa perfecta. Si decía que sí, admitía negligencia. Emocional. Si decía que no, parecía una madre insensible que no entendía las necesidades de los niños. Yo le daba todo mi amor disponible, respondí finalmente. Y trabajaba extra para asegurarme de que nunca le faltara nada. Elena sonrió de manera casi imperceptible. Mi respuesta había confirmado exactamente lo que ella quería probar, que yo había priorizado lo material sobre lo emocional. El testimonio de Patricia fue devastador. Subió al estrado con la misma actuación vulnerable que había ensayado y relató una versión de su infancia que sonaba creíble para alguien que no hubiera vivido nuestra verdadera historia. Habló de tardes sola haciendo tareas mientras mamá trabajaba, de noches llorando porque ella llegaba demasiado cansada para escucharme, de una adolescencia criándome prácticamente sola. ¿Qué siente hacia su madre ahora?, le preguntó Elena. Patricia me miró directamente y dijo: amor, pero también dolor. Entiendo que ella hizo lo que creyó mejor, pero eso no borra el daño que me causó. Una madre tiene la responsabilidad de estar ahí emocionalmente para sus hijos, y cuando no cumple esa responsabilidad, debe hacer algo para reparar ese daño. Era increíble cómo había convertido su amor hacia mí en una demanda legal. Mauricio trató de desmontar la narrativa, presentando evidencia de la verdadera situación financiera de Patricia, sus publicaciones en redes sociales y las contradicciones en su testimonio. Mostró al juez las fotos de sus vacaciones caras, sus compras de lujo y sus declaraciones de independencia económica en redes sociales. «Su señoría», argumentó Mauricio, «la demandante no solo no necesita apoyo económico, sino que ha estado viviendo un estilo de vida que su propia madre no puede permitirse». Pero Elena tenía una respuesta preparada para todo. Según ella, las compras y viajes de Patricia eran compensaciones emocionales por el trauma de su infancia. Gastos terapéuticos para lidiar con el abandono maternal. Incluso había conseguido un psicólogo que nunca me había evaluado, pero que testificó sobre el patrón típico de comportamiento en hijos de madres emocionalmente ausentes. El momento decisivo llegó cuando Elena presentó lo que llamó la evidencia más contundente. Una grabación de audio donde supuestamente yo admitía haber sido una madre negligente. En la grabación se escuchaba mi voz diciendo: «Tienes razón, tal vez no fui la madre que necesitabas. Tal vez trabajé demasiado y no te presté suficiente atención». El problema era el contexto. Esas palabras habían sido extraídas de una conversación donde Patricia me había hecho sentir culpable por trabajar tanto, y yo había tratado de calmarla diciendo que tal vez podríamos haber hecho las cosas diferente. Pero editada y presentada sin contexto, sonaba como una confesión de negligencia maternal. El juez escuchó todo con expresión seria. Era un hombre mayor, probablemente padre él mismo, y podía ver en sus ojos que la presentación de Elena había tenido impacto. Durante el receso, Mauricio me dijo que el caso estaba más complicado de lo que esperábamos.
Teresa, la narrativa que han construido es muy convincente y el juez parece estar considerando seriamente sus argumentos. Cuando regresamos para escuchar el veredicto, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. El juez comenzó a hablar sobre las responsabilidades parentales que no terminan con la mayoría de edad, sobre la importancia del cuidado emocional en el desarrollo infantil y sobre la necesidad de reparar daños causados por negligencia parental. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo el juez, este tribunal encuentra que existe suficiente evidencia para determinar que la demandante sufrió negligencia emocional durante su infancia, negligencia que ha tenido un impacto duradero en su bienestar psicológico. Sentí como si el mundo se desplomara a mi alrededor. Por lo tanto, continuó el juez, este tribunal ordena que la demandada, Teresa Morales, pague una pensión alimenticia mensual de $500 a la demandante, Patricia Morales, hasta que la demandante demuestre independencia económica completa o hasta que se presenten circunstancias que modifiquen esta orden. El martillo del juez resonó como un disparo. Patricia había ganado. Mi propia hija había conseguido que me condenaran a pagarle $500 mensuales por el resto de mi vida, usando como evidencia el amor y sacrificio que había demostrado trabajando incansablemente para darle todo. Salí del juzgado sintiéndome como una criminal convicta. Patricia me siguió hasta la calle y por un momento pensé que tal vez vendría a disculparse, a explicarme que todo había sido un malentendido terrible. Pero cuando me alcanzó, sus primeras palabras fueron: «Mamá, espero que ahora entiendas que una madre siempre debe cuidar a sus hijos. Este dinero no es un castigo, es justicia». Su sonrisa era la misma de cuando era niña y conseguía lo que quería, pero ahora tenía un filo que me cortaba el alma. «Patricia», le dije con voz quebrada, «¿cómo pudiste hacerme esto? Yo trabajé toda mi vida para darte todo lo que necesitabas». Ella suspiró como si fuera una niña explicándole algo obvio a un adulto lento. «Mamá, darme cosas no es lo mismo que darme atención. Tú me compraste un apartamento, sí, pero nunca me diste tu tiempo. Ahora vas a compensar esos años perdidos, pagándome por el resto de tu vida. Es lo justo». Durante las siguientes semanas, Patricia se comportó como si nada hubiera cambiado entre nosotras. Seguía visitándome los domingos, seguía trayendo ese perfume caro y esa sonrisa falsa. Pero ahora había una diferencia. Cada conversación incluía referencias sutiles al dinero que debía pagarle. «Mamá, recuerda que el pago es el día, 15 de cada mes», me decía mientras comía el almuerzo que yo había preparado. «Oh, espero que no olvides que ahora tienes una responsabilidad financiera conmigo». Lo más doloroso era ver cómo había convertido nuestra relación en una transacción comercial. Ya no era su madre, era su fuente de ingresos obligatoria. Cuando llegaba a visitarme, revisaba discretamente mis cosas, como si estuviera calculando mi capacidad de pago para el mes siguiente. Un día la sorprendí mirando las facturas que tenía sobre la mesa de la cocina. «Solo quiero asegurarme de que estés administrando bien tu dinero, mamá», me dijo sin el menor atisbo de vergüenza. Carmen fue mi única fuente de apoyo durante esos días oscuros. «Teresa», me decía mientras tomábamos té en su cocina, «lo que te está haciendo Patricia no es normal. Ningún hijo debería tratar así a su madre». Pero incluso Carmen, con toda su buena intención, no podía entender completamente lo que se sentía ser demandada y condenada por tu propia hija. Una tarde, mientras organizaba mis finanzas para calcular cómo podría pagar los $500 mensuales sin quedarme sin dinero para mis propios gastos,
encontré algo que me llamó la atención. Entre mis papeles bancarios había un estado de cuenta que no recordaba haber solicitado. Era de una cuenta que aparentemente estaba a mi nombre, pero que tenía movimientos que yo no reconocía. Llamé al banco inmediatamente. La empleada que me atendió me explicó que esa cuenta había sido abierta 3 meses atrás, con mi firma y mi documentación, pero con Patricia como beneficiaria autorizada. «Señora Teresa», me dijo la empleada revisando los registros, «esta cuenta tiene transferencias automáticas programadas desde su cuenta principal. Cada mes se transfieren $500 a una cuenta externa». Mi sangre se heló. Patricia no había esperado a que empezara a pagarle la pensión ordenada por el juez. Había estado cobrándose por adelantado durante meses, usando documentos falsificados y mi información personal. La cuenta externa a la que se transfería el dinero era una cuenta a nombre de Armando, su novio, pero que claramente estaba siendo manejada por Patricia. Esa noche no pude dormir. No solo me habían condenado a pagar una pensión injusta, sino que Patricia había estado robándome durante meses antes del juicio. Había usado mi firma falsificada para crear una cuenta bancaria fraudulenta y programar transferencias automáticas que yo desconocía. Era un nivel de traición que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Al día siguiente confronté a Patricia directamente. Llegué a su apartamento, el apartamento que yo le había comprado, con los estados de cuenta en la mano. «Patricia», le dije mostrándole los papeles, «necesitas explicarme qué es esta cuenta y por qué se está transfiriendo dinero de mi cuenta bancaria sin mi autorización». Su reacción fue lo que más me impactó. No se mostró sorprendida, ni culpable. Se mostró molesta porque había descubierto su esquema. «Mamá», me dijo con esa misma sonrisa fría, «el juez ordenó que me pagaras $500 mensuales. Yo solo me aseguré de que no se te olvidara cumplir con tu obligación». Le expliqué que las transferencias habían comenzado antes del juicio, pero ella tenía una respuesta para todo. «Era un adelanto, mamá. Yo sabía que ibas a tener que pagarme de todas formas, así que simplifiqué el proceso». Fue en ese momento cuando finalmente entendí que Patricia no se había convertido en una persona diferente después del juicio. Siempre había sido así. Había estado planeando esto durante años, tal vez desde el momento en que le compré el apartamento. Todo había sido calculado. Las visitas frecuentes para conseguir mi información financiera, los papeles que me hizo firmar bajo pretextos falsos, incluso las grabaciones de nuestras conversaciones familiares. Yo no había criado a una hija. Había criado a una estafadora. «Patricia», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «esto se acabó. Voy a cancelar esas transferencias automáticas y voy a reportar esta cuenta fraudulenta al banco». Ella se rió, una risa fría que nunca había escuchado antes. «Mamá, puedes cancelar lo que quieras, pero el juez ya ordenó que me pagues. Si no lo haces voluntariamente, haré que te embarguen tu pensión». Era cierto. Aunque cancelara las transferencias fraudulentas, seguía legalmente obligada a pagarle la pensión ordenada por el juez. Patricia te había construido un sistema perfecto. Si pagaba voluntariamente, ella cobraba sin problemas. Si me resistía, podía usar el poder judicial para embargar mis ingresos. En cualquier caso, ella ganaba. Esa noche, sentada en mi sala vacía, mirando las fotos familiares que ahora me parecían burlas crueles del pasado, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir siendo víctima de mi propia hija. No, iba a permitir que convirtiera el resto de mi vida en un infierno financiero y emocional. Patricia había jugado su juego perfectamente, pero había cometido un error.
había subestimado a la mujer que la había criado. Llamé a Mauricio esa misma noche. «Mauricio», le dije, «necesito que investigues algo muy específico. Quiero saber exactamente qué documentos firmé, cuándo los firmé, y si Patricia tuvo ayuda legal para falsificar mi firma en algunos de ellos». Su respuesta me dio la primera esperanza que había sentido en semanas. «Teresa, si podemos probar falsificación de documentos o fraude bancario, esto cambia completamente el panorama legal». También le pedí que investigara el apartamento. «Quiero saber si la transferencia de propiedad que supuestamente firmé es legal, y si Patricia tiene derecho real a vender esa propiedad». Mauricio me prometió que tendría respuestas en una semana. Mientras tanto, yo comencé mi propia investigación silenciosa. Empecé a documentar todo: las visitas de Patricia, sus comentarios sobre dinero, sus inconsistencias en las historias que contaba. Instalé una grabadora pequeña que Carmen me ayudó a comprar y comencé a grabar nuestras conversaciones. Si Patricia podía usar mis palabras contra mí, yo podía hacer lo mismo con las suyas. La revelación que cambió todo llegó exactamente una semana después, cuando Mauricio me citó en su oficina con una expresión que no había visto antes. Tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio y una sonrisa que prometía justicia. «Teresa», me dijo antes de que pudiera sentarme, «tu hija cometió varios delitos graves y tenemos pruebas suficientes para demostrarlo». Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos que yo nunca había visto. Primero, la transferencia de propiedad del apartamento. Contraté a un perito en grafología y confirmó que tu firma en ese documento es una falsificación muy hábil, pero falsificación al fin. Patricia nunca tuvo derecho legal a ese apartamento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El apartamento seguía siendo mío. Segundo, continuó Mauricio, las cuentas bancarias fraudulentas. Patricia falsificó tu firma en al menos 6 documentos diferentes para obtener acceso a tu información financiera y crear esas transferencias automáticas. Eso constituye fraude bancario y usurpación de identidad. Cada palabra era como un rayo de luz penetrando la oscuridad en la que había estado viviendo. Pero hay más, Teresa. Mucho más. Mauricio sacó otro conjunto de documentos. El investigador privado descubrió que Patricia y Elena, su abogada, habían estado planeando esto durante más de un año. Encontramos correos electrónicos entre ellas, donde discuten específicamente cómo manipular el sistema legal para conseguir una pensión de ti. Me mostró impresiones de correos que me cortaron la respiración. En uno de ellos, Patricia escribía a Elena: «Mi vieja es tan sentimental que firmará cualquier cosa si le digo que es para mi seguridad. Ya tengo acceso a toda su información financiera». En otro, Elena le respondía: «Perfecto. Con esa información podemos construir un caso sólido para la pensión. Solo necesitamos crear la narrativa correcta sobre abandono emocional». Pero el correo más devastador era uno donde Patricia describía detalladamente su plan. «Después de conseguir la pensión, voy a vender el apartamento que me compró y mudarme con Armando a otra ciudad. Con el dinero de la venta y la pensión. Mensual. Nunca más voy a tener que trabajar. Mi madre va a mantenerme hasta que se muera. Y después de eso, ya tendré suficiente dinero ahorrado para vivir cómodamente». Elena sabía que estaba participando en un fraude. Me explicó Mauricio. En los correos queda claro que ambas sabían que las declaraciones sobre tu supuesta negligencia eran falsas, pero decidieron seguir adelante de todas formas. Eso las convierte en cómplices de perjurio y conspiración para cometer fraude. La investigación había revelado que Elena tenía un historial de casos similares.
Había representado a otros hijos adultos en demandas cuestionables contra sus padres, usando tácticas similares de manipulación emocional y falsificación de evidencia. Patricia no fue su primera víctima, Teresa. Elena ha estado operando este esquema durante años y finalmente tenemos suficiente evidencia para detenerla. Mauricio me explicó que con toda esta evidencia no solo podíamos apelar el veredicto original, sino que podíamos presentar cargos criminales contra Patricia y Elena. Pero hay algo más que necesitas saber antes de decidir cómo proceder. Su expresión se volvió aún más seria. Patricia ya puso el apartamento en venta. Lo descubrimos ayer. Está pidiendo $200.000 por una propiedad que tú pagaste $150.000 hace 5 años. Mi estómago se contrajo. Patricia no solo me había robado dinero mensualmente, estaba a punto de robarme el apartamento completo que yo había comprado con años de sacrificio. ¿Podemos detener la venta? Sí, respondió Mauricio, pero tenemos que actuar inmediatamente. Hoy mismo vamos a presentar una orden judicial para detener la venta y recuperar la propiedad. Esa tarde fuimos directamente al juzgado. Mauricio presentó toda la evidencia de fraude, falsificación y perjurio, junto con las pruebas periciales que confirmaban que las firmas en los documentos de transferencia eran falsas. El juez que revisó nuestro caso era diferente al que había manejado la demanda original, y su reacción fue inmediata y severa. «Esto es extremadamente grave», dijo el juez después de revisar los documentos. «Si estas alegaciones son correctas, estamos ante un caso de fraude sistemático y perjurio, ante un tribunal. Inmediatamente emitió una orden para detener cualquier venta del apartamento y para congelar todas las cuentas bancarias relacionadas con las transferencias fraudulentas. Pero lo más satisfactorio fue cuando el juez ordenó que Patricia y Elena comparecieran ante el tribunal en 72 horas para responder a los cargos de fraude, perjurio y falsificación de documentos. Además, añadió el juez, ordeno una investigación completa de la demanda original para determinar si el veredicto fue obtenido mediante evidencia falsa. Salí del juzgado sintiéndome diferente. Por primera vez en meses, no era la víctima. Era la acusadora. Patricia había jugado su juego perfectamente, pero había subestimado una cosa crucial. Una madre que ha luchado toda su vida por proteger a su familia, también sabe luchar cuando esa misma familia la traiciona. Esa noche, Carmen vino a cenar a mi casa por primera vez en semanas. «Teresa», me dijo mientras levantábamos la mesa, «te ves diferente, te ves fuerte». Tenía razón. Me sentía fuerte. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Al día siguiente, Patricia Con apareció en mi puerta. Pero esta vez no traía flores ni perfume caro, ni esa sonrisa falsa. Tenía los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar. Creo que ha habido un malentendido terrible». La dejé entrar, pero no la invité a sentarse. Se quedó parada en mi sala, mirando las mismas fotos familiares que yo había estado mirando durante semanas. Pero ahora era ella quien parecía perdida. «Mamá, sé que estás molesta por lo de la venta del apartamento, pero puedo explicártelo. Armando y yo estábamos pensando en mudarnos, y creí que sería mejor liquidar esa propiedad para invertir en algo más grande». Su explicación era patética. Después de todo lo que había descubierto, después de todos los correos electrónicos que había visto, Patricia todavía creía que podía manipularme con mentiras simples. «Patricia», le dije con una calma que me sorprendió, «ya, no necesitas seguir actuando. Sé todo sobre los correos con Elena, sobre las firmas falsificadas,
sobre las cuentas bancarias fraudulentas. Se acabó el juego. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de vulnerabilidad se desvaneció y por primera vez vi a la verdadera Patricia, fría, calculadora y completamente sin remordimiento. «Mamá», me dijo con una sonrisa que ya no era dulce sino amenazante. «Puedes saber lo que quieras, pero el juez ya ordenó que me pagues. Esa orden sigue vigente hasta que se demuestre lo contrario. Y mientras tanto, yo voy a cobrar cada peso. ¿Qué me debes? De hecho», continuó, «si tratas de interferir con la venta del apartamento o de detener los pagos, voy a asegurarme de que te embarguen todo lo que tienes. Tengo derecho legal a esa pensión y voy a usar todos los recursos legales disponibles para asegurarme de que me pagues hasta el último centavo». Fue en ese momento cuando finalmente vi quién era realmente mi hija. No era una víctima traumatizada, que necesitaba compensación emocional. Era una estafadora profesional que había usado mi amor maternal como herramienta para robarme. Y ahora que su plan estaba siendo expuesto, estaba mostrando su verdadera naturaleza, despiadada y completamente sin escrúpulos. «Patricia», le dije manteniendo esa calma nueva que había encontrado. «Mañana a las 10 de la mañana tú y Elena van a comparecer ante el juez para responder por fraude, perjurio y falsificación de documentos. Los correos electrónicos que intercambiaron describiendo su plan para estafarme ya están en manos de la fiscalía. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en los ojos de mi hija. Su arrogancia se desplomó como un castillo de naipes. «¿Qué correos? Yo no sé de qué hablas». Pero su voz tembló y supe que sabía exactamente de qué le estaba Finoz hablando. «Los correos donde le escribes a Elena que soy tan sentimental que firmaré cualquier cosa, Patricia. Los correos donde planean vender el apartamento y vivir del dinero que me roben por el resto de sus vidas». Patricia se sentó pesadamente en mi sofá, el mismo sofá donde habíamos compartido tantos domingos familiares, que ahora sabía que habían sido completamente falsos. «Mamá», me dijo, y por primera vez en meses su voz sonaba como la de la niña que yo recordaba. «Puede que hayamos cometido algunos errores, pero todo lo que hice fue porque realmente me sentía abandonada. El dinero no era lo importante. Era increíble. Incluso enfrentada con evidencia irrefutable de su plan de estafa, Patricia seguía tratando de manipularme emocionalmente. «Patricia», le respondí, «leí el correo donde escribiste que después de vender el apartamento y conseguir la pensión, nunca más ibas a tener que trabajar, porque yo te iba a mantener hasta que muriera. Eso no suena como alguien que se siente abandonada. Suena como alguien que ve a su madre como una máquina de hacer dinero». Fue entonces cuando Patricia mostró su verdadero rostro. Se levantó del sofá con una furia que nunca había visto antes y me gritó: «Tú me debes esto. Trabajaste tanto que nunca tuviste tiempo para ser una madre de verdad. Todo lo que conseguí en la vida lo conseguí sola, sin tu ayuda emocional. Es justo que ahora me compenses por todos esos años que me ignoraste». Su grito resonó en mi sala pequeña y súbitamente todo quedó claro. Patricia realmente creía que yo le debía dinero por haber trabajado para mantenerla. En su mente retorcida, cada hora extra que había trabajado para pagarle la universidad, cada fin de semana que había sacrificado para comprarle ropa bonita, cada noche que había llegado cansada después de limpiar oficinas para que ella pudiera tener todo lo que necesitaba, todo eso se había convertido en evidencia de negligencia que merecía compensación económica. «Sal de mi casa», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Ahora mismo.
y no vuelvas hasta que seas capaz de admitir lo que realmente has hecho. Patricia me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En 32 años, yo nunca le había levantado la voz ni le había ordenado que se fuera. No puedes echarme, mamá. Soy tu hija. Pero ya no había súplica en su voz, sino amenaza. Y soy tu acreedora legal. Tengo derecho a estar aquí, tengo derecho a ese dinero y tengo derecho a vender ese apartamento. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Mañana voy a ir a ese tribunal. Voy a explicar que todo fue un malentendido y voy a seguir cobrando lo que me debes. Y tú no vas a poder hacer nada para detenerme. Después de que Patricia se fue, me quedé sentada en mi sala por horas, procesando todo lo que había pasado. Carmen tocó mi puerta alrededor de las 8 de la noche, preocupada porque había visto a Patricia salir de mi casa gritando. ¿Qué pasó, Teresa? Me senté con ella en la cocina y le conté todo. Los correos, el fraude, la audiencia del día siguiente. «Ay, Teresa», me dijo Carmen mientras me servía té. Esa muchacha siempre me pareció extraña, pero nunca pensé que fuera capaz de esto. Tenía razón. Había señales durante años que yo había ignorado porque no quería ver la verdad sobre la persona que había criado. Patricia siempre había sido manipuladora. Siempre había encontrado formas de conseguir lo que quería usando la culpa y el chantaje emocional. Pero yo había interpretado eso como inteligencia o determinación. Esa noche marqué el número de mi hermana Elena, que vivía en otra ciudad. No habíamos hablado en meses porque Patricia me había convencido de que Elena estaba celosa de nuestro vínculo especial y que era mejor mantener distancia. «Teresa», me dijo Elena después de 1900, que le conté toda la historia. Siempre supe que algo estaba mal con Patricia. «La última vez que la vi, me preguntó cuánto creía que valía tu casa y si sabía algo sobre tu testamento. Pensé que era curiosidad, pero ahora entiendo que estaba evaluando tus activos». Elena me contó que Patricia también le había hecho preguntas extrañas sobre mis hábitos financieros, mis ingresos y mis planes de jubilación. Incluso me preguntó si sabía cómo conseguir copias de estados bancarios de otra persona, como si fuera una pregunta inocente sobre ayudar a un anciano con su contabilidad. Todo encajaba. Patricia había estado investigando mis finanzas desde 1900 múltiples ángulos, usando incluso a mi propia hermana para conseguir información. El día de la audiencia llegué al juzgado temprano, acompañada por Mauricio. Patricia y Elena llegaron juntas, pero ya no había traces de la confianza arrogante que habían mostrado durante la demanda original. Elena, especialmente, se veía nerviosa y evitaba el contacto visual conmigo. Patricia, por el contrario, mantenía esa máscara de dignidad herida que había perfeccionado durante meses. El juez comenzó la audiencia pidiendo explicaciones sobre los correos electrónicos que habían sido presentados como evidencia. Elena trató de argumentar que los correos habían sido sacados de contexto, que eran discusiones estratégicas normales entre abogado y cliente. Pero el juez no le creyó ni por un segundo. «Licenciada», le dijo el juez con severidad, «en estos correos usted y su cliente discuten específicamente cómo falsificar documentos y crear evidencia falsa. Eso no es estrategia legal, es conspiración para cometer fraude». Elena palideció visiblemente, y por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta preparada. Cuando fue el turno de Patricia de explicar las firmas falsificadas en 1800, los documentos bancarios, su actuación fue patética. Trató de argumentar que yo le había dado permiso verbal para firmar por mí, que era una práctica común en familias cercanas y que todo había sido un malentendido inocente.
pero los peritos ya habían confirmado que las firmas eran falsificaciones deliberadas y expertas, no errores inocentes. El momento decisivo llegó cuando el juez confrontó a Patricia con su propio correo, donde escribía sobre vender el apartamento y nunca más tener que trabajar porque yo la mantendría hasta que muriera. «Señora Morales», le dijo el juez, «¿cómo explica este correo donde describe específicamente su plan para vivir indefinidamente del dinero de su madre?» Patricia se quebró. Después de meses de actuación perfecta, finalmente se derrumbó y mostró su verdadera personalidad. «Ella me debe eso», gritó en medio del tribunal. «Trabajó tanto que nunca fue una madre de verdad. Yo merezco compensación por la infancia que no tuve. Es mi derecho». El juez golpeó su martillo para restaurar el orden, pero Patricia no se detuvo. «Ustedes no entienden lo que es crecer con una madre que solo piensa en trabajar. Ella tiene la obligación de compensarme por todos esos años perdidos. El dinero es lo mínimo que puede hacer para reparar el daño que me causó». Fue un espectáculo devastador. Mi propia hija, gritando en un tribunal que yo le debía dinero por haber trabajado para mantenerla, que merecía ser compensada económicamente por haber tenido una madre trabajadora, en lugar de una madre rica que no necesitara trabajar. El silencio que siguió al arranque de Patricia fue ensordecedor. Hasta los empleados del juzgado habían dejado de moverse. El juez la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. «Señora Morales», le dijo con voz firme, «sus declaraciones de hoy contradicen completamente el testimonio que presentó en la demanda original. Allí habló de abandono emocional y trauma psicológico. Ahora habla de compensación económica como si fuera un derecho adquirido». Patricia se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Trató de retractarse, de volver a su actuación de víctima, pero ya era demasiado tarde. «Su señoría, yo estoy muy alterada emocionalmente. No quise decir...» Pero el juez levantó la mano para silenciarla. «Señora Morales, sus palabras han sido muy claras. Usted considera que trabajar para mantener a un hijo constituye negligencia, que merece compensación económica». El juez revisó los documentos frente a él y declaró: «Basándome en la evidencia de fraude documentario, perjurio deliberado y falsificación de firmas, este tribunal anula inmediatamente la orden de pensión alimenticia emitida anteriormente. Además, ordeno que todos los pagos realizados bajo esa orden fraudulenta sean devueltos íntegramente a la demandante original, señora Teresa Morales». Sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses, pero el juez no había terminado. Adicionalmente, confirmo que la transferencia de propiedad del apartamento es completamente nula debido a la falsificación de documentos. La propiedad permanece legalmente a nombre de la señora Teresa Morales. Patricia se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. «Finalmente», continuó el juez, «ordeno que se abra una investigación penal contra Patricia Morales y Elena Rodríguez por los delitos de fraude, falsificación de documentos, perjurio y usurpación de identidad. Ambas permanecerán disponibles para la justicia hasta que concluya esta investigación». Elena, que había permanecido callada durante todo el procedimiento, finalmente habló. «Su señoría, solicito clemencia para mi cliente. Ella actuó por desesperación emocional, no por malicia». Pero el juez no mostró ninguna simpatía. «Licenciada Rodríguez, los correos electrónicos demuestran premeditación y planificación detallada durante más de un año. Esto no fue desesperación, fue una estafa sistemática». Después de la audiencia,
Patricia me siguió hasta el estacionamiento del juzgado. Ya no gritaba, ahora suplicaba. «Mamá, por favor, tienes que ayudarme. Van a quitarme mi licencia de 1800. Trabajo, tal vez me metan a la cárcel. Soy tu hija, no puedes abandonarme ahora». Era increíble cómo había vuelto a convertirse en la niña vulnerable cuando necesitaba algo de mí. «Patricia», le dije deteniéndome junto a mi coche. «Durante meses me convertiste en una criminal en tu historia. Me presentaste como una madre negligente que había traumatizado a su hija y merecía ser castigada económicamente. Ahora que las consecuencias de tus acciones te alcanzan, quieres que vuelva a ser tu madre protectora». La miré directamente a los ojos. «No puedes ser las dos cosas según te convenga». «Pero mamá», insistió con lágrimas que ahora parecían reales. «Todo esto comenzó porque realmente me sentía abandonada. Tal vez tomé las decisiones equivocadas, pero mis sentimientos eran genuinos. Incluso en ese momento, incluso después de haber sido expuesta completamente, Patricia seguía tratando de manipular mi culpa maternal». «Patricia», le respondí, «si realmente te sentías abandonada, había 1000 formas de hablar conmigo sobre eso. Podías haberme dicho directamente que necesitabas más tiempo juntas, más conversaciones, más atención emocional. En lugar de eso, decidiste falsificar documentos, robar mi dinero y llevarme a los tribunales con mentiras». Subí a mi coche. «Esas no son las acciones de alguien que busca sanación emocional. Son las acciones de alguien que busca dinero fácil». Mientras manejaba, de regreso a casa, me sentí extrañamente en paz. Por primera vez en meses, mi futuro me pertenecía otra vez. No tendría que pagar pensión a una hija adulta que había convertido mi amor en un esquema de estafa. No perdería el apartamento que había comprado con años de sacrificio. Y más importante, ya no tenía que vivir con la culpa de haber sido supuestamente una mala madre. Esa noche llamé a Elena, mi hermana, para contarle lo que había pasado en el tribunal. «Teresa», me dijo después de escuchar toda la historia, «siempre me preocupó que Patricia te tuviera tan aislada. Una hija que ama a su madre no trata de separarla de su familia». Tenía razón. Durante años, Patricia le había trabajado sistemáticamente para aislarme de otras relaciones, convenciéndome de que ella era la única persona que realmente me entendía y me amaba. Carmen vino a cenar esa noche para celebrar lo que ella llamaba tu liberación. Mientras comíamos en mi cocina, me di cuenta de cuánto había extrañado estas conversaciones simples con personas que realmente me querían sin agenda oculta. «Teresa», me dijo Carmen, «¿vas a perdonar a Patricia algún día?». Era una pregunta que había estado evitando, pero que sabía que tendría que enfrentar. «Carmen», le respondí después de pensar cuidadosamente, «perdonar no significa permitir que alguien te siga lastimando. Patricia no solo me robó dinero, me robó la tranquilidad, la confianza en mi propia maternidad y la fe en el amor familiar. Tal vez algún día pueda perdonar esas heridas, pero nunca voy a olvidar las lecciones que me enseñaron». Durante las siguientes semanas, comencé a reconstruir mi vida. Cambié todas mis contraseñas bancarias, recuperé el control total de mis finanzas y, más importante, comencé a reconectar con personas que Patricia había logrado alejar de mi vida durante años. Mi hermana Elena comenzó a visitarme regularmente y me di cuenta de cuánto había extrañado tener familia real en mi vida. También comencé a procesar emocionalmente todo lo que había vivido. No había sido una mala madre por trabajar para mantener a mi hija. No había sido negligente por sacrificar mi comodidad personal para darle oportunidades que yo nunca tuve.
Patricia había tomado mi amor y sacrificio, y los había convertido en armas para atacarme. Pero eso decía todo sobre ella y nada sobre mí. Una tarde, mientras organizaba mis documentos, encontré una foto de Patricia cuando tenía 5 años. Estaba sonriendo en mi regazo después de un día en el parque, y recordé vívidamente ese momento. Había sido un domingo que debería haber estado trabajando, pero decidí tomarme el día libre para estar con ella. Miré esa foto y me pregunté en qué momento esa niña sonriente se había convertido en la mujer que me había traicionado tan sistemáticamente. Tal vez nunca sabría la respuesta a esa pregunta. Tal vez Patricia siempre había sido capaz de este nivel de manipulación y yo simplemente había sido demasiado amorosa para verlo. O tal vez algo había cambiado en ella durante los años. Alguna combinación de resentimiento y codicia que había transformado el amor familiar en oportunismo calculado. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo. Las mañanas ya no comenzaban con ansiedad sobre pagos injustos o visitas manipuladoras. En lugar de eso, despertaba en paz, preparaba mi café lentamente y disfrutaba del silencio que había recuperado. Patricia había sido condenada a 18 meses de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional. Elena había perdido su licencia para ejercer la abogacía y enfrentaba sus propios cargos criminales. La investigación penal había revelado que Patricia y Elena habían operado esquemas similares con al menos otras 3 familias. Habían perfeccionado el arte de convertir el amor parental en culpa legal y luego transformar esa culpa en dinero. Pero su ambición las había traicionado. Al intentar estafar a múltiples víctimas simultáneamente, habían dejado un rastro de evidencia que los investigadores pudieron seguir fácilmente. Patricia nunca volvió a contactarme después del juicio. No hubo cartas pidiendo perdón. No hubo llamadas llorando arrepentimiento. No hubo intentos de reconciliación. Su silencio fue la confirmación final de que nuestra relación había sido transaccional desde su perspectiva. Cuando ya no pudo extraer beneficio económico de mí, simplemente desapareció de mi vida como si nuestros 32 años juntas no hubieran significado nada. Un día, mientras paseaba por el mercado del barrio, me encontré con una de las amigas de Patricia, de la universidad. «Señora Teresa», me dijo, «supe lo que pasó con Patricia. Quiero que sepa que muchos de nosotros siempre vimos señales de que algo no estaba bien con ella». Me contó que durante la universidad, Patricia había estafado dinero a varios compañeros, con historias inventadas sobre emergencias familiares. Siempre hablaba de usted como su plan de jubilación, como si fuera una broma, pero ahora entendemos que lo decía en serio. Esta conversación me ayudó a entender que los problemas de innovación de Patricia no habían comenzado con nuestra demanda. Había estado practicando la manipulación y el engaño durante años, perfeccionando sus habilidades con víctimas menores antes de dirigirse hacia su objetivo principal. Yo. No había sido una decisión impulsiva nacida de sentimientos heridos, sino una estrategia calculada que había estado desarrollando durante décadas. Decidí vender el apartamento que originalmente había comprado para Patricia. No podía soportar la idea de mantener una propiedad que había estado en el centro de tanta traición y dolor. Con el dinero de la venta, compré una casa pequeña en un barrio tranquilo, lejos de los recuerdos tóxicos del pasado. Era una casa con jardín, donde podía plantar las flores que siempre había querido pero nunca había tenido tiempo de cuidar cuando trabajaba tanto. Carmen me ayudó con la mudanza, y mientras empacábamos mis pocas pertenencias, encontramos una caja llena de cartas y dibujos que Patricia me había hecho cuando era niña. ¿Vas a quedarte con esto?, me preguntó Carmen. Por un momento consideré conservar esos recuerdos, pero luego me di cuenta de que ya no representaban a la persona real que había criado.
eran evidencia de una actuación que había comenzado desde muy temprano. No, le respondí. Esa niña que escribió estas cartas nunca existió realmente. Era solo otra máscara de Patricia. Quemamos las cartas en el jardín esa noche, y mientras las llamas consumían esos falsos recuerdos, sentí que finalmente estaba liberándome del último vínculo emocional con una hija que había resultado ser una extraña. En mi nueva casa, comencé una rutina que nunca había podido permitirme cuando estaba constantemente preocupada por Patricia. Leía libros por placer, no por obligación. Cocinaba comidas elaboradas para mí misma, no para impresionar a visitas manipuladoras. Invitaba a Elena, mi hermana, y a Carmen a cenas sin agenda, solo por el placer de la compañía genuina. También comencé a hacer trabajo voluntario en un centro para ancianos, ayudando a adultos mayores que habían sido víctimas de estafas familiares. Descubrí que mi experiencia con Patricia me había dado una perspectiva única para ayudar a otros que habían pasado por traiciones similares. «Teresa», me dijo una de las mujeres que ayudé, «usted entiende el dolor de una manera que otros no pueden. Sabe lo que se siente ser traicionada por alguien que se supone que te ama». Un año después del juicio, recibí una carta del sistema penitenciario. Patricia había violado los términos de su libertad condicional al intentar contactar a una de sus otras víctimas y ahora enfrentaba prisión real. La carta me pedía que proporcionara una declaración sobre el impacto que sus crímenes habían tenido en mi vida para ayudar al juez a determinar su sentencia. Me senté en mi jardín nuevo, rodeada de las flores que había plantado con mis propias manos, y escribí mi declaración. No fue una carta llena de ira o deseos de venganza. Fue una descripción honesta de cómo Patricia había convertido el amor maternal en una transacción comercial, cómo había usado mi culpa como herramienta de manipulación y cómo había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Patricia no necesita más tiempo en prisión, escribí en mi declaración final. Necesita entender que las relaciones familiares no son esquemas de enriquecimiento rápido y que el amor verdadero no se mide en transferencias bancarias. Hasta que aprenda esa lección, seguirá siendo un peligro para cualquier persona que tenga la desgracia de amarla. Envié la carta y nunca supe qué pasó con la sentencia de Patricia. Había decidido conscientemente dejar de seguir su historia. Mi vida ya no giraba alrededor de sus acciones o consecuencias. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía completamente a mí. En las tardes, cuando riego mis flores y veo el sol ponerse sobre mi jardín pequeño pero hermoso, reflexiono sobre las lecciones que aprendí. Una madre puede amar incondicionalmente, pero eso no significa que deba aceptar abuso incondicional. El sacrificio parental tiene valor, pero ese valor no puede ser convertido en arma por hijos manipuladores. Y más importante, nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida, incluso cuando sientes que lo has perdido todo. Patricia me enseñó que el amor puede ser falsificado, que la gratitud puede ser actuada y que incluso los vínculos familiares más sagrados pueden ser pervertidos por la codicia. Pero también me enseñó que tengo más fuerza de la que creía, más valor del que pensaba y más derecho a la felicidad del que me había permitido. Ahora, cuando las personas me preguntan por mi hija, simplemente respondo: no tengo hijos. Es una respuesta que inicialmente sorprende, pero que refleja una verdad profunda. La persona que crié durante 32 años resultó ser una extraña que llevaba la máscara de mi Oaxaca. Cuando esa máscara finalmente se cayó, descubrí que había estado amando a alguien que nunca existió realmente. Mi historia terminó no con reconciliación familiar o perdón dramático, sino con algo mucho más valioso: paz. La paz de una mujer que finalmente entendió que su valor
no dependía de ser útil a otros, que su amor no tenía que ser incondicional hasta el punto de la autodestrucción, y que a veces la decisión más amorosa que una madre puede tomar es decir, no más, y caminar hacia su propia vida. En mi jardín florecen ahora las plantas que nunca tuve tiempo de cuidar cuando trabajaba para mantener a Patricia. Son hermosas, prósperas y completamente mías. Como mi vida ahora,